Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya saben, vamos a meternos en un tema jugoso, un tema que sé que a muchos les tiene en vilo, un tema que ha generado ríos de tinta y que sigue dando de qué hablar, la enigmática relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y el misterio detrás de una fiesta. Sí, una fiesta que al parecer fue escenario de un desencuentro, de una ausencia conjunta que ha alimentado aún más las especulaciones sobre el vínculo entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. El título ya lo adelanta, Demet Özdemir y Can Yaman sin fiesta. El misterio de una no coincidencia y las posibles razones que la explican. Prepárense porque vamos a desentrañar los pormenores de este evento, a analizar las posibles causas de esta aparente evasión, y a sumergirnos, una vez más, en el universo de los rumores, las especulaciones y la incesante curiosidad que despiertan estas dos figuras. Antes de que nos adentremos en el corazón del chisme, y créanme que hay mucho por analizar, permítanme recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de Turquía. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un detalle, y acompáñenme en esta apasionante aventura. Y ahora sí, vamos a zambullirnos en este tema que sigue siendo el centro de atención. Para entender el contexto, debemos retroceder en el tiempo y recordar la época dorada de Erkencikus Pájaro Soñador, la serie que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, y que unió sus destinos frente a las cámaras. La química entre ellos era innegable, un volcán de emociones que se transmitía directamente al espectador. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en muchísimos países, incluidos los de habla hispana. Fue, en resumen, una auténtica locura colectiva. Los fans, que eran y siguen siendo legiones, soñaban con que esa conexión que veían en la ficción, esa chispa que saltaba entre Sanem y Can, existiera también en la vida real. Y como era de esperar, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can no tardaron en inundar los medios de comunicación y las redes sociales. Las especulaciones se multiplicaban, las fotos y los vídeos se viralizaban, y la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿son pareja? ¿Hay algo más que una simple amistad entre ellos? Durante la emisión de la serie y también después, tanto Demet como Can mantuvieron una postura ambigua, alimentando aún más las especulaciones. A veces con declaraciones que insinuaban algo más que una amistad, y otras veces negando rotundamente cualquier tipo de romance. Esta ambigüedad, por supuesto, mantuvo a los fans en vilo, con la esperanza de que algún día la pareja soñada se hiciera realidad. La expectación era máxima. Pero la vida, como suele suceder, siguió su curso. La serie terminó y con ella, la efervescencia mediática que la rodeaba. Cada uno siguió sus caminos profesionales, pero la conexión con el público perduró. Tanto Demet como Can continuaron protagonizando proyectos exitosos, y sus nombres siempre están en boca de todos. Ambos se convirtieron en figuras clave en la industria, con legiones de seguidores que seguían cada uno de sus pasos con avidez. Pero, ¿qué pasó con la posible relación amorosa? La realidad, como suele ocurrir, es más compleja que la ficción. Con el tiempo los rumores disminuyeron y la verdad es que hasta donde sabemos, nunca llegaron a confirmar una relación formal. Es más, con el tiempo empezaron a distanciarse. Los motivos, por supuesto, son privados, pero la realidad es que cada uno rehizo su vida por separado. Y aquí es donde entra la fiesta. La fiesta de la que les hablo, y que ha generado tanto revuelo y debate, es una fiesta a la que, en teoría, ambos estaban invitados. Se trataba del cumpleaños de un amigo en común, una persona relevante en el mundo del espectáculo turco. Un evento que por supuesto generó una gran expectación, ya que se esperaba con ansias la posible coincidencia entre Demet y Can. ¿Se cruzarían? ¿Cómo sería el encuentro? ¿Hablarían? ¿Se saludarían? Los fans, los medios, todos estaban a la expectativa. Pero, ¡oh sorpresa! Las horas pasaron y aunque los invitados iban llegando, la ansiada coincidencia nunca se materializó. Los medios de comunicación, los fans, todos estaban pendientes de la llegada de ambos, pero nunca llegaron juntos. Ni siquiera llegaron en momentos distintos, como para evitar un encuentro incómodo. Cada uno por su lado en horarios diferentes, evitando cualquier cruce. Demet por un lado y Can por otro. La situación generó un gran revuelo.
¿Por qué no fueron juntos? ¿Por qué evitaron el encuentro? ¿Qué había pasado entre ellos? Las preguntas no tardaron en inundar las redes sociales y los medios. Y como siempre, la especulación se apoderó de todo. El misterio se instaló. Hay varias teorías que se barajan para intentar explicar esta situación. La primera, y quizás la más sencilla, es que simplemente no son amigos. Que la química que vimos en la pantalla, y que tanto nos hizo soñar, era solo eso, química profesional. Que fuera de las cámaras no existe una amistad real, y por lo tanto, no hay necesidad de coincidir en eventos sociales. Simplemente dos personas que compartieron un proyecto profesional exitoso, pero que no han cultivado una relación personal fuera del ámbito laboral. Esta teoría, aunque plausible, resulta un tanto decepcionante para los fans que anhelan la magia de la ficción en la vida real. La esperanza de un romance trascendía la pantalla, y la idea de que la conexión fuera puramente profesional, aunque legítima, no es lo que muchos esperaban. Sin embargo, la vida a veces nos depara sorpresas y la realidad, como ya hemos dicho, es más compleja que la ficción. Otra teoría, un poco más elaborada, sugiere que la relación entre ellos no terminó en buenos términos. Que hubo algún desencuentro, alguna discusión, alguna desavenencia que hizo que se distanciaran. Quizás durante o después de la serie surgieron conflictos, malentendidos o diferencias irreconciliables que minaron la amistad y la confianza entre ellos. Y que por lo tanto evitar un encuentro era la mejor opción. Esta teoría más dramática alimenta el morbo y la especulación. Implica una ruptura, una cicatriz en la relación, y sugiere que la distancia actual es consecuencia de un conflicto pasado. Sin embargo, la falta de información oficial y la privacidad que ambos actores han mantenido sobre su relación personal dificulta confirmar o desmentir esta teoría. También se especula con la posibilidad de que existan terceras personas. ¿Quiénes? Pues sus respectivas parejas. Demet está casada con Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco, y Can, aunque no tiene pareja formal actualmente, ha tenido varias relaciones sentimentales. Quizás para evitar celos, malentendidos o situaciones incómodas, decidieron no coincidir en la fiesta. Esta teoría, que involucra a las parejas actuales o pasadas de ambos, introduce un factor emocional y sentimental que complejiza aún más la situación. El respeto a las relaciones actuales, o la evitación de situaciones que puedan generar incomodidad, podrían haber sido determinantes en la decisión de no asistir juntos al evento. Otra posible explicación, aunque menos probable, podría ser un tema de agenda. Que cada uno tenía otros compromisos, y que simplemente no pudieron asistir a la fiesta. Sin embargo, considerando la magnitud del evento, y el hecho de que se trataba del cumpleaños de un amigo en común, es poco probable que esta fuera la razón principal. Aunque es factible que los compromisos laborales hayan influido en la decisión, la expectación que generó la posible coincidencia entre ellos sugiere que, de haberlo deseado, habrían encontrado la manera de asistir. Independientemente de la verdadera razón, lo cierto es que la situación generó un ambiente tenso y de especulación. Los fans, que tanto soñaron con verlos juntos, se sintieron decepcionados, aunque la mayoría lo entendió. Y los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para sacar conclusiones y especular sobre el tema, alimentando el morbo y generando más interrogantes. Es importante recordar que aunque admiremos y sigamos la vida de los famosos, ellos son personas como nosotros. Tienen sus propios sentimientos, sus relaciones personales, sus problemas. Y aunque nos encante soñar con romances de película, la realidad es que muchas veces, la vida de los famosos no es tan perfecta como la vemos en la pantalla. Tienen derecho a su privacidad, a sus decisiones, y a no ser sometidos a la constante mirada pública. La verdad es que nunca sabremos con certeza la razón por la que Demet y Can no coincidieron en esta fiesta. Solo ellos conocen la verdad. Y aunque nos encantaría saber, quizás sea mejor dejar que las cosas sigan su curso y respetar sus decisiones. Es su vida privada, y aunque nos fascine, no es nuestra responsabilidad entrometernos. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha puesto de manifiesto, una vez más, el interés que despiertan tanto Demet Özdemir como Can Yaman. Son dos figuras muy queridas, y todo lo que hacen genera un gran revuelo. Su éxito profesional es innegable y su presencia en la televisión turca y en el panorama internacional es muy fuerte. Su capacidad para captar la atención del público, su talento y su carisma son innegables. Es posible que en el futuro volvamos a ver a Demet y a Can juntos.
Quizás en alguna gala, en algún evento o incluso en algún nuevo proyecto profesional. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Y las relaciones humanas son complejas. Quizás en el futuro el tiempo cure cualquier herida y vuelvan a compartir momentos juntos. O quizás no. Lo importante es respetar sus decisiones y valorar su trabajo individual. Pero por ahora lo que sí podemos hacer es disfrutar de sus trabajos individuales, seguir apoyándolos y seguir soñando, ¿por qué no?, con un reencuentro que, quién sabe, quizás algún día se haga realidad. Pero sin presionar ni exigir nada. Sin forzar situaciones que no son deseadas. Así que, para resumir, hemos hablado de la fiesta a la que Demet Özdemir y Can Yaman no fueron juntos. Hemos repasado la historia de su relación, los rumores, las expectativas y las posibles razones por las que evitaron coincidir en este evento. Hemos analizado las diferentes teorías, desde la simple amistad profesional hasta los posibles desencuentros y la influencia de terceras personas. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones personales de los famosos y de disfrutar de sus trabajos sin presionar ni exigir nada. Hemos aprendido una vez más que la realidad supera a la ficción y que las relaciones humanas son complejas. Pero la pregunta que sigue latente es: ¿qué pasó realmente? ¿Qué motivó esta ausencia conjunta? La respuesta, como siempre, está en manos de Demet y Can. Quizás algún día decidan compartir la verdad, pero por ahora, el misterio sigue vigente, alimentando la curiosidad y la especulación. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado? ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus ideas, sus conjeturas. El debate está abierto. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre estaremos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la vida de los famosos es un laberinto de luces y sombras, de éxitos y desencuentros, y siempre, siempre, un misterio por descubrir. Hasta la próxima.